Muchas gracias a todas y todos. Es un momento muy emotivo el estar aquí inaugurando esta exposición fotográfica de ese movimiento, como ya han dicho varios de los que me antecedieron en la palabra, olvidado, borrado de la memoria histórica de este país. Quiero agradecer la presencia aquí, bueno, del equipo de la oficina, las investigadoras, historiadoras que nos han acompañado. Quiero agradecer la presencia de Rodrigo Ávila, que viene en representación del subsecretario de Gobierno, Martí Batres. Agradecer la presencia de Francisco Estrada, el secretario ejecutivo, quien está aquí, y muy especialmente la presencia del nieto del general Enríquez Guzmán, el señor Ignacio Enríquez Estrada. Bienvenido. Estrada Enríquez, perdón. Estrada Enríquez. Al revés. Pues bueno, en este acto de memoria histórica, memoria que implica recordar, rescatar del olvido y sobre todo reivindicar un momento histórico invisibilizado por años, pero fundamental para poder entender lo que vino después y lo que está sucediendo hoy. Este mismo sitio, hace 70 años, fue escenario de una de las matanzas más sangrientas y más olvidadas de nuestro pasado. Uno de los hechos menos documentados y más oscurecidos de nuestra historia reciente, como decía Francisco J. Mújica, quien citaba la cifra de 500 muertos, hombres, mujeres, adultos mayores y niños que el 7 de julio de 1952 estaban festejando la victoria de su candidato presidencial, Miguel Enríquez Guzmán, sobre el candidato oficial, y fueron masacrados en estas mismas calles por los granaderos, las diferentes policías, agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Recuerden que estaba recién creada la Dirección Federal de Seguridad, orquestada, ideada, diseñada para reprimir, para acabar con la disidencia. Y el Estado Mayor Presidencial, un formidable aparato represivo dirigido desde Palacio Nacional, que fue eficaz no solo para orquestar la matanza, sino también, sobre todo, para asesinar a la reciente democracia. Hay sobrevivientes que todavía recuerdan la Avenida Juárez y las calles adyacentes sembradas de cadáveres que al día siguiente simplemente habían desaparecido, ya no existían, se los habían llevado. Y hay que decir que esto fue así. ¿Por qué? Porque los cuerpos de los caídos fueron apilados aquí en este lugar, que en 1952 era un callejón, y fueron recogidos y transportados por camiones de sanidad militar, como acostumbran hasta fechas recientes, acostumbraban a hacer esto, y llevados al campo militar número 1. Desde aquella época el campo militar número 1 ha sido una prisión, fue una prisión emblemática, clandestina, donde fueron cremados y desaparecidos. Fue la primera ocasión en que se dio esta práctica y que luego veríamos repetirse en otros lamentables eventos represivos. Pero ¿cuál fue el delito de los enriquistas? Pues el delito fue pretender ejercer su derecho de manifestación y de reunión, creer que en México existía la democracia y que se respetaba el voto. Por eso fueron asesinados aquí, en este lugar, y por eso los borraron de la historia. Pero también por eso es tan importante rescatarlos de la desmemoria
y traerlos al presente como lo estamos haciendo hoy. Miguel Enríquez Guzmán fue un general revolucionario, escoltó a Madero, luchó con Carranza y fue un leal colaborador de Lázaro Cárdenas, que decía que México debería cambiar y que en 1952 eran reales las elecciones. Se ajustó a todas las reglas, creó un partido, obtuvo su registro oficial, sumó apoyos como candidatos y formó la primera coalición de partidos de izquierda defendiendo una plataforma avanzada. Hizo campaña, recorrió todos los estados despertando simpatías y esperanzas. Su oponente, el candidato del sistema, era Adolfo Ruiz Cortines, pero llegó las horas de las elecciones y el fraude se impuso sobre la voluntad popular, y entonces inició la más feroz represión que recuerde nuestra historia reciente, contra ciudadanas y ciudadanos que solo por el hecho de pertenecer a un partido ejercían su derecho a la democracia. Represión que no acabó ahí, duró más de 10 años. Los encarcelaban por pintar la H de Enríquez en las calles o por repartir su periódico. Los acusaban de agitadores y de comunistas y por eso los mataban y los desaparecían. Hubo una época de esos 3 años, allá a principios de 1954, que todos los días aparecía asesinado un enriquismo, lo fusilaban y lo iban a tirar a la carretera de Cuautla como escarmiento. Las primeras víctimas de desaparición forzada y de manera sistemática fueron los enriquistas. A algunos se les encontró, de otros muchos no se volvió a saber nunca más. ¿Qué mejor lugar que este para hablar de desaparecidos? Pero aclarando que no hablamos solo de los desaparecidos físicamente, sino de los que han querido criminalizar caracterizándolos de delincuentes, o peor, de los que han querido borrar para que los olvidemos, que es tanto o más grave porque es la peor condena que se puede hacer a todo un pueblo, la desmemoria. La desmemoria es como un cáncer, porque va de la mano de la ausencia de justicia y del ocultamiento de la verdad. Empeño tan imposible como estéril, porque como decía Eduardo Galeano, no se necesita ser Sigmund Freud para saber que hoy no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Bueno, pues llegó la hora de barrer nuestra basura, la que generaron malos presidentes, malos funcionarios, malos soldados y malos policías cuyos nombres deben desaparecer de nuestras calles y constar para siempre en el muro, pero en el muro de la ignominia. El único antídoto contra la desmemoria es la justicia. Por eso clamamos desde hace años y seguimos clamando para que venga la justicia, para que acabe la impunidad y se nos diga quiénes y qué hicieron con nuestros hermanos, nuestros padres y madres, con nuestros compañeros. Sabemos que hay oposición y resistencias, y es natural. Sabemos que no será fácil y que no podemos confiar en nadie. Solo en el pueblo y en su capacidad de hacer que las cosas pasen, las más difíciles, las más extraordinarias. Solamente lo que podemos confiar en el pueblo organizado. No vamos a ceder. Confiamos, como confiaban los enriquistas, en que al final la verdad se abrirá paso y el pueblo sabrá imponerse. Y entonces se levantarán los monumentos que haya que levantar a las víctimas, que sabemos quiénes son, igual que se sabrá evitar que se levanten monumentos a quienes nunca dejarán de ser los perpetradores,
así hayan caído en sus heroicas acciones que no merecen otro nombre que el de crímenes de lesa humanidad. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos trabajando para que todo eso sea una realidad. Lo lograremos de mano de las víctimas, defendiendo al pueblo y proclamando la única verdad, que en México no hubo guerra sucia, sencillamente porque la represión que vivimos aquí por décadas era eso, represión, violencia de Estado, ordenada por los presidentes. Nada tenía de guerra porque era desigual, desproporcionada y era contra todos los disidentes del régimen. De un lado, los que soñaban y seguimos luchando por los cambios, del otro, los que se negaban a cambiar y se sostenían en un aparato de represión y de terror con todos los recursos económicos, políticos, económicos, militares, policíacos y mediáticos. Que no se equivoquen los que quisieran jugar con las esperanzas de quienes seguimos buscando la justicia para nuestros desaparecidos. Y si no nos engañaron los maestros del engaño y la manipulación, menos habrán de engañarnos quienes nos quieren divididos y enfrentados para seguir aplazando la transformación. Que no se apele a la reconciliación como último recurso de la desmemoria. La reconciliación es un proceso, ya vendrá, pero primero es la justicia, la verdad y la justicia. A fin de cuentas, la transformación de este país se habrá de dar porque la anhela el pueblo y con ella vendrá también el advenimiento de la justicia y la verdad, que son el único camino válido y ético para poder llegar a la digna reconciliación, la que merecen nuestras víctimas. Muchas gracias.